En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que espero que lo podamos recibir con beneficio de inventario. Pues hemos crecido espero que hoy pues tengamos un poquito de paciencia en los conceptos, porque lo que vamos a ver es algo que nos va a obligar a cambiar el esquema tal y como nos la hemos concebido. Durante mucho tiempo las religiones y la misma ciencia se ha encargado de que estos temas no se toquen, o por el contrario han quedado hundidos en el cajón de los que ellos le llaman pseudociencia. Pero la idea es que hoy podamos tomar estos conceptos y traerlos a la luz desde el punto de vista científico, como lo hemos venido haciendo, puedan analizar conceptos y poderlos analizar desde el punto de vista de la ciencia. Bien, sin más preámbulos, entonces entremos con el tema del capítulo de los Nefilim. Los Nefilim, o gigantes, es un tema, como les decía, que se ha venido ocultando, pero la Biblia habla muy claramente acerca de estos temas, pero también quiero traerles dos textos de apoyo para poder ampliar el concepto de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, primero tomemos la referencia de lo que está escrito en la Biblia, en la versión Reina Valera 1960. Entonces, en esa versión, el capítulo 6 comienza de esta forma. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bien, ese es el tema tal y como lo tiene escrito la Biblia, especialmente la versión Reina Valera. Quiero traerles una versión que nos puede ayudar a ampliar un poquito ese concepto, y esto está en un libro que es un libro declarado apócrifo. Apócrifo significa que no entró dentro del canon o la canonicidad del Vaticano, o sea, del cristianismo. No entró dentro del canon de la Iglesia protestante, y tampoco dentro del canon hebreo tampoco fue tenido en cuenta. ¿Por qué razón no fue tenido en cuenta? Pues esto venía a dar al traste con el esquema de religión, o el esquema administrativo de religión que tenían muchas religiones hasta ese entonces. Por esa razón, estos temas no se tocaron. Pero vamos a ver lo que dice el libro del Sefer Yazar. Este es el capítulo 4, el verso 16 dice: y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahweh en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas, y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra Yahweh. Y cada hombre se hizo para sí un Elohim, y ellos robaron y saquearon, cada hombre a su vecino como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Voy a hacer un alto aquí para explicar. En el libro de la Reina Valera estábamos viendo que en la Biblia, de la versión Reina Valera, veíamos que la Biblia toma este concepto como los hijos de Dios, pero en esta versión que estamos analizando, vemos claramente que el concepto es los hijos de Elohim. ¿En qué cambian las cosas? Pues más adelante yo les voy a pedir que por favor tomen en cuenta esta reflexión, porque más adelante vamos a encontrarle la razón. Se hicieron para sí un Elohim significa que a partir de este momento, desde la generación de Enoc, no los hijos de Enoc, sino todas las generaciones de los
israelitas y de todo el mundo que habitaba, ellos comenzaron a tener prácticas de idolatría. O sea, ellos comenzaron a idolatrar a otros dioses. La pregunta es, pero si ellos solamente conocían a un solo Dios o un solo Elohim, ¿por qué se confundieron tras otros dioses? Aquí es donde yo les pido que hagamos recuerdo, hagamos memoria de lo que veníamos hablando. Dijimos que el Nahash, o sea, la serpiente, cuando hizo caer a Eva, él no le estaba pidiendo que mordiera una manzana, él le estaba pidiendo que prestara su oído para las enseñanzas de los ángeles caídos. O sea, aquí lo que nosotros estamos entendiendo es que estos seres, los que se llaman ángeles caídos, continuaron pervirtiendo el conocimiento de toda la humanidad. Y ellos les enseñaron también que podían alabar y les enseñaron a construir ídolos en nombre de ellos para que ellos comenzaran a alabar a otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses? Ángeles caídos. Dice el verso 18, y sus jueces y regidores en el libro de Enoc, estos son los llamados vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a su escogencia, y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahweh. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Muy bien, entonces lo que estamos viendo es que en esta parte estamos entendiendo que toda la generación de los hombres comenzó a tener prácticas de sodomía, no solamente las prácticas inmorales entre ellos, sino que también a corromper y a mezclarse con animales. Entonces, esto fue lo que en realidad provocó una decadencia moral y ética en toda la creación del Eterno. Y por esta razón es que el Eterno estaba enfadado y estaba triste por la decepción prácticamente que tenía sobre sus hijos. Y Yahweh dijo, yo borraré al hombre al cual he creado de la faz de la tierra. Sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Lo que nosotros estamos viendo aquí es el inicio de algo que va a continuar hasta nuestros días, desde esos días hasta nuestros días. Y ese fenómeno se llama hibridación. Cuando un ser de otra dimensión o de otro planeta se mezcla con seres de este planeta y produce seres, esos seres son híbridos y son seres antinaturales. Esos seres existieron, esos seres existen. Hay pruebas y aunque la ciencia ha tratado de esconderlas, es muy difícil que hoy, teniendo todos los alcances que nosotros tenemos de recursos tecnológicos, puedan seguir ocultando esta información. Vamos a ver por qué. Voy a traer otro texto, que es un texto antiguo. Quiero hacer una salvedad aquí. El texto que voy a citar aquí es el Midrash. El Midrash es un libro religioso, igual que la Biblia. Es un libro que ha sido pues mal interpretado o es un libro que recoge todas las interpretaciones. Sin embargo, el objetivo es traer lo que está escrito en este libro, el Midrash, porque este es un libro que data de aproximadamente unos 3000 años. Digamos que el objetivo de estos textos es entender que esto que estoy hablando ya estaba escrito en muchos libros hacía mucho tiempo y que pues a fuerza de traducciones terminaron tomando otro rumbo. ¿Cómo dice el Midrash? El Midrash dice de esta forma, Enosh,
o sea, Enoc. Sus generaciones fueron las primeras en profanar el nombre de Hashem. Hashem es, es una transliteración de Yahweh. Ellos no utilizan o no pronuncian el nombre Yahweh porque para ellos se les ha enseñado que no es digno que la boca de un hombre pronuncie el nombre del Eterno. Sin embargo, con este afán más religioso que otra cosa, ellos desobedecen o incumplen uno de los mandamientos, que es el de conocer y pronunciar e invocar el nombre del Eterno. Hecha esa salvedad, entonces vamos a ver, cuando veamos el término Hashem, que nos estamos refiriendo a Yahweh. Entonces dice, sus generaciones fueron las primeras en profanar el nombre de Hashem al propagar la idea de idolatrar a otros seres distintos de Hashem mismo. Comenzaron por idolatrar los cuerpos celestiales, proclamando que el sol, la luna y las constelaciones merecen honores como ministros de Hashem, designados por él para iluminar el universo. Por lo tanto, erigieron templos y altares a las estrellas en la creencia que al demostrar respeto por ellas, satisfacían a Dios. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. La primera, no es que adoraban al sol o a la luna o a las estrellas simplemente porque las veían. No, sino porque ellos sabían que desde esos cuerpos celestiales continuamente los visitaban seres de esos planetas. Por ejemplo, en todas las construcciones megalíticas y las construcciones antiguas, vamos a encontrar algunas incidencias curiosas. Por ejemplo, las pirámides de Egipto están alineadas específicamente con la constelación de Orión. De la misma forma, también las pirámides que se encuentran en Mesoamérica, en México, en Guatemala y en Perú, o sea, la cultura inca y la cultura azteca. También esa misma coincidencia la vamos a encontrar en Asia, en todos los hallazgos arqueológicos que hemos encontrado. O sea, en la antigüedad había una gran inclinación por adorar, por seguir y por imitar a la constelación de Orión. Entendemos ahora que Orión es un sitio que lo vamos a tener en cuenta, es un sitio, por decirlo, un lugar en el universo desde donde nosotros recibimos visitas de seres de otros planetas. Claro, hay que entender, hoy tenemos nosotros el entendimiento para poder discernir y saber que un personaje que viene desde esos lugares es un personaje extraterrestre. Pero en ese tiempo, las personas de ese tiempo no podían tener el mismo raciocinio que nosotros tenemos. Y por eso ellos terminan asimilando como si fuera un ángel. Me gustaría agregar algo. Si citamos Romanos 1, versos desde el 18 en adelante, estamos hablando acerca de un tema bastante importante que toca Pablo, ¿no? Y es acerca de que los hombres cambiaron la gloria del Eterno, aún conociéndolo, por una gloria corruptible, exactamente, de criaturas, de semejanzas de criaturas, de animales, él le llama cuerpos celestes y demás, conociendo la gloria del Eterno, ¿no? Entonces, vemos que esto es algo que no es simplemente como que, eso lo inventaron ellos o simplemente lo dijeron allá. No, estamos hablando de que mismo Pablo era consciente de estas palabras, era consciente de esta verdad y que él era consciente de dónde es que vienen todas estas religiones antiguas o creencias antiguas de los egipcios, de los griegos, de los sumerios, lo que abunda, ¿no? Claro, además Pablo tenía algo que le daba la autoridad para hablar de estos temas, es que él fue llevado en espíritu a esos lugares y él pudo conocer y entender. Por eso él decía, nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Ahora, esto no quiere decir
no quiere decir que es el espíritu de la Llorona, ni mucho menos. A eso no se refería Pablo. Pablo se refería precisamente a todo este tipo de entidades que desde siempre nos han estado visitando. Lo que pasa es que a nosotros se nos ocultó ese, pero pues hoy estamos llegando a descubrir todos estos temas y hoy tenemos suficiente criterio para poderlo entender. Entonces, aquí lo que estamos viendo cuando él dice, comenzaron por idolatrar los cuerpos celestiales, quiere decir es que a partir de este momento nacen religiones o nacen pseudociencias, como por ejemplo el tema de los signos zodiacales y de todas estas cosas que aparecen en nuestras culturas hasta nuestros días. Desde este momento se hacían esas prácticas y desde este momento este tipo de conocimiento ha estado en el hombre. Son conocimientos y tienen ciencia, pero no son ni el conocimiento ni la ciencia que le agrada al Elohim de Israel. Me gustaría citar Romanos 1, 22 al 23, lo voy a leer, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de corre y reptiles, ahí dice por reptiles. lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Creo que ya lo habíamos visto acerca del linaje de Caín, ¿no? Bien. De que Caín es el que se entrega su linaje, su al Nahash, y él es el que empieza este camino de hibridación con estos otros seres, y ahí es donde empezamos a ver la inmundicia en el ser humano, ¿no? Y estas prácticas deshonrosas y antinaturales, exactamente. Entonces, ¿de dónde vienen los sacrificios de los niños a esos que incluso hoy por hoy los vemos? Claro, hasta hoy los vemos. Entonces, eso es muy importante porque es que no es algo que pasó, ni es una teoría de conspiración, es algo viviendo, ocultándose, ¿no? Así es, correcto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es precisamente el tema de entender que todas estas cantidades de ocultismo que nosotros hemos visto, que llaman la atención a muchas personas y que a muchas personas las seducen, eso no es nuevo. Esas cosas son muy antiguas, son tan antiguas que precisamente hoy estamos entendiendo por qué el Eterno, cuando escogió a su pueblo de Israel, él no le permitía que su pueblo se mezclara con este tipo de pueblos, precisamente porque estos pueblos estaban entregados a este tipo de actividades, de cosas que al Eterno no le gustan. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas, en vez de desarrollar al ser humano, lo que hacen es degradarlo. Continuemos. Dice, este fue el origen de toda la idolatría. Fue pervertida por las generaciones futuras que atribuyeron poderes independientes de Hashem. La generación de Nos estudió los secretos del universo, o sea, estudió las estrellas y derivó el poder de la magia de fuentes impuras. Ya entendemos que esas fuentes impuras son visitantes de otras regiones. Eran conocedores del arte de la brujería. Hashem castigó la maldad de esta generación al provocar 4 cambios para peor en las leyes de la naturaleza. El Midrash explica que porque el hombre se desvió detrás de este tipo de creencias, la tierra también sufrió cambios. Por ejemplo, el Midrash dice, eso es algo que pues está sometido a juicio, no es algo de lo que nosotros estamos haciendo una aseguración o aseveración, pero lo traigo a colación porque pues es algo que es necesario comentarlo. Esos 4 cambios de los que habla el Midrash es que la tierra antes no tenía un proceso para producir alimentos, o sea, no había que esperar un tiempo para la cosecha, sino que se sembraba, se echaba agua y al otro día ya la planta producía alimentos.
Las madres, cuando quedaban embarazadas, al otro día concebían hijos. Entonces, estos cambios comenzaron a afectarse por la práctica de toda la humanidad y especialmente del pueblo de Israel. Bueno, no, del pueblo de Israel, no, de la descendencia de Enoc, de la descendencia escogida de Adán. Esa descendencia comenzó a dejarse seducir por estas costumbres y comenzaron a extraviar el camino. De aquí viene algo que es importante que lo analicemos, y es que esto trajo consigo uno de los 4 cambios que tuvo la humanidad, y es el tema de los años de la humanidad. Entonces, el verso 3 dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Esto es un tema, porque el Eterno habla de 120 años y parece que no tuviera como relación lo que él está diciendo con lo que está pasando. Pues vemos nosotros a Matusalén vive 905 años, el mismo Adán 930 años, y todas las personas que vivieron hasta ese momento vivían más de 120 años. Entonces, ¿por qué nosotros estamos viendo que dice la Biblia, más serán sus días 120 años? Algunos dicen, no, es que aún no se había hecho la sentencia para estos personajes, ¿no? Pero entonces traemos ejemplos como el de Job, más de 400 años, Abraham. Entonces, de hecho, hoy en día hay personas que han llegado a vivir más de 20 años. Sí, son muy poquitas, pero en realidad eso no le haría justicia al hecho de que Yahweh es un ser perfecto. Si es perfecto, no puede equivocarse. Si no puede equivocarse, entonces no podría ir en contra de lo que él mismo está enseñando. Entonces, más serán sus días 120 años, es una traducción a la que nosotros tenemos que ponerle lupa, y por eso es necesario de que entremos en un contexto hebreo, porque la forma en la que nosotros lo podemos entender es una forma que no coincide con el contexto hebreo. Vamos a ver a qué se refiere. Tenemos aquí una palabra hebrea, se llama Shana. Hoy hay un texto que nos sirve de guía, que es el diccionario Strong. James Strong es un personaje que hizo un buen trabajo al recopilar mucha de la información que existía en el hebreo antiguo, y cada una de esas palabras él la contextualizó dentro de un diccionario hebreo. Aunque tiene algunos sesgos, también ayuda muchísimo para poder entender el tema de la división del tiempo. ¿Qué es Shana? Shana es una medida de tiempo que se refiere exclusivamente al tema de año. Quiere decir anualmente, que es año, consecutivo, edad, espacio o tiempo. Ese es el concepto. Esta otra palabra que tenemos aquí se llama Yom. El Strong es el 3117. Yom viene de una raíz que no se usa y que significa ser caliente. Ser caliente se refiere a que recibe la luz del día, como las horas abrigadas. O sea, está hablando de un periodo, literalmente de la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. De lo que está hablando este periodo, Yom, es una división de tiempo que sea un periodo. Entonces vamos entendiendo la diferencia que hay entre Shana y Yom. O sea, figura un espacio de tiempo definido por un tiempo asociado, a menudo usado como adverbio. Significa acostumbrar, también significa para denotar la ancianitud, andar, antiguo, anual, año, aurora, avanzado, constante, continuo. Todo lo que estamos viendo, eso es una definición del término Yom. Entonces, esta clasificación la traigo a colación para poder entender la forma como desde el hebreo se contextualizan los textos. Aquí lo
que en realidad está diciendo, más serán sus días 120 ciclos, porque entendamos que lo que el Eterno está diciendo es que Él no contenderá con el espíritu del hombre, y eso significa que Él va a juzgar a toda la humanidad. Pero como Él es un personaje de justicia, Él da un tiempo, un plazo para que la humanidad pueda enderezar las sendas, pueda encontrar el camino y Él pueda hacer justicia, y en su justicia también pueda hacer misericordia, y no toda la humanidad se pierda. Entonces, por esa razón es que Él y esta sentencia. Las horas científicamente se ha podido comprobar que comenzaron, o sea, la duración de las horas comenzó a aumentar en la medida que el universo comenzó a expandirse. Cuando comienza a expandirse, entonces la fuerza de gravedad de los cuerpos va a hacerse más grande y los cuerpos giran más, más despacio. Al girar más despacio, se va configurando un tiempo más lento. En un principio, las horas eran, el contexto de horas, por ejemplo, en la era mesozoica, era un día duraba prácticamente 9 horas. Sí, pues la diferencia no era mucha, pero en realidad no se refería a un tiempo de día, sino a un tiempo, a un ciclo, a un periodo de tiempo. Eso es básicamente lo que el Eterno quería decir. Se estima que aproximadamente un día, y eso ya es algo que, digamos, desde la ciencia se postula, pero la verdad, honestamente, no hay un criterio de poder decir si es cierto o no. Pero los científicos dicen que para ese tiempo los días duraban 22 horas, pero la diferencia no es mucha. Dice, el Eterno fijó un periodo de tiempo para la humanidad, lo que veníamos hablando, y este periodo de tiempo es un periodo de tiempo donde se va a hacer una mala traducción, desvía el sentido original del mensaje, convirtiéndolo en 120 años de 360 días, 365 días cada uno. ¿Cuál es ese periodo de tiempo fijado para la humanidad? Pues aquí es donde nosotros tenemos que entender el contexto hebreo, porque si no entendemos el contexto hebreo, nos va a costar mucho trabajo poder entender este término. En hebreo hay un periodo de tiempo fijado para Israel en el cual se hace retorno a la raíz, o sea, volver a cuenta cero. Se hace juicio de responsabilidades y se hace sentencia en derecho y se restaura. Eso lo vamos a ver a continuación. Para poder entender este concepto, debemos conocer los estándares de tiempo fijados por el Eterno. Vamos a ver los tiempos del Eterno. El primero, Yom, que ya lo conocemos, que bien puede representar una jornada diaria, puede referirse a la salida del sol hasta el ocaso, o puede referir un periodo de tiempo mucho más largo. Luego tenemos una Shabua, que es un ciclo de 7 días. Señala el inicio del Shabbat. La raíz principal de la Shabua es Shevi, que significa en hebreo 7. Otro término que tenemos es Shana, que es un ciclo de 360 días. O sea, esto es un año hebreo. El calendario hebreo consta de un periodo de 360 días con adición de días contados por novilunios. O sea, a diferencia del calendario nuestro, que es 365 días, el calendario hebreo tenía 360 días, pero de acuerdo a los ciclos lunares, cada 4 años se hacían adiciones y a los 8 se aumentaba un día más. El otro término es un Shemitah. Un Shemitah es el conjunto de 7 Shanás, o sea, un conjunto de 7 años. Este es considerado el tiempo del descanso de la tierra. Dentro de la legislación que le fue entregado al pueblo de Israel y que desde siempre el Eterno le enseñó a su pueblo escogido, cada 7 años un israelita no cosechaba la tierra. O sea, durante todo ese año la tierra producía, y todo lo que producía era para que las personas que no tenían recursos o eran clases menos favorecidas pudieran tomar de lo que la naturaleza
daba. Este año Shemitah es importantísimo porque lo vamos a tener en cuenta, pues como por ejemplo el día en que Yeshua con sus apóstoles pasaba por un campo y sus apóstoles tomaron de los frutos que habían o tomaron de las semillas que habían allí para comerlas. Eso era una señal de que era una Shemitah, porque no había, no se obligaba a sembrar y las personas podían tomar de todo lo que estuviera sembrado. Eso es un Shemitah. Perdón, no sé si han escuchado el año sabático que a veces acostumbra a la gente, ¿no? Bueno, ese año sabático que acostumbra a la gente viene precisamente de este Shemitah, que ahora la gente lo toma de una manera muy deportiva, muy casual y no año sabático, ¿no? Pero a veces no entienden el trasfondo de dónde viene. Como estamos viendo, el Shemitah pertenece a un periodo. O sea, aquí es donde vamos a entender que dentro del gobierno del Eterno, todo gira alrededor de ciclos de 7. Entonces, la creación se hace en siete ciclos, el reposo se hace al séptimo día y el Shemitah se hace al séptimo año, que eso significa reposo. Ahora, este término es importantísimo porque estamos hablando de periodos de 7 días que dan origen a una Shabua, pero si son periodos de 7 años, dan origen a un Shemitah. Ahora, si son milenios, quiere decir que cada 6,000 años se completa un ciclo y el siguiente día ya inicia un ciclo milenial. Y eso es importante que lo entendamos porque vamos a ver más adelante de que esa es la forma como se ha logrado distribuir el tiempo, los tiempos, para que el Eterno pueda traer esta información, pueda traer su plan y confirmar los planes que él ha tenido. Bien, el otro término que tenemos aquí es un Shabbatón. Es una medida de tiempo para identificar las celebraciones sagradas del Eterno o las fiestas que están en el capítulo 23, estas solemnes. Este Shabbatón es muy importante dentro del contexto hebreo porque este Shabbatón daba el inicio y marcaba el inicio de fiestas importantes, de 7 fiestas importantes que el Eterno ha permitido o ha ordenado a su pueblo que sean guardadas. Y por último tenemos el periodo más grande de tiempo, de medición de tiempo, que es un Yobel. Un Yobel se transliteró como jubileo y de hecho la Iglesia Católica influye mucho en las religiones o en las legislaciones de los pueblos porque ellos han hecho acuerdos con los países para que cada 50 años, que sería un jubileo, se logre el perdón de algunas personas que tengan deudas con las encarceladas. Yobel transliterado se toma como jubileo, pero ¿qué es un Yobel? Comprende un periodo de 7 Shemitahs, es decir, 7 periodos de 7 años. O sea, 7 por 7, estamos hablando de 49 años. En este periodo, la posesión de la tierra de Israel vuelve a su propietario. ¿Qué significa? Significa que un israelita no era dueño de su tierra. El dueño de la tierra es Yahweh. Yahweh le entregaba la tierra a sus hijos, a su descendencia, y a cambio de esa tierra, de la posesión de esa tierra, el israelita pagaba un impuesto, y ese impuesto es precisamente el diezmo. Por esa razón, el diezmo no es una práctica que puedan hoy tener las iglesias cristianas, ni evangélicas, ni ninguna denominación. No se puede cobrar diezmo, porque el diezmo no es un pago de impuesto para ir a sentarse en una banca a escuchar una predica. Esa no es la forma como fue constituida el diezmo. El diezmo era un impuesto por posesión de la tierra que
que el Eterno le había dado a Israel. Y por eso él les decía que cada cosecha separaran lo precioso que había dado la tierra y lo llevaran al templo. Y solo los levitas eran los únicos autorizados para recibir el diezmo. Por esa razón, hoy, cuando usted escuche este mensaje, yo le invito a que por favor no permita que estas cosas sigan pasando, porque en realidad, sobre todas estas cosas y sobre todas estas prácticas que son erróneas, se va a hacer juicio y se va a hacer justicia, porque estas no son prácticas que le... Entonces, yo les decía que Israel vuelve, la tierra de Israel vuelve a su propietario, porque una persona, sabiendo que no es, aunque no es dueña de la tierra, pero sí era dueña de una edificación, no sé, los ladrillos y las mejoras que pudo haber hecho de su tierra. Si él tenía una necesidad, él podía venderla. Él vendía su construcción, mas no la posesión sobre la tierra. La persona que lo compraba con el conocimiento de que él pagaba por una posesión de esa tierra, pero al cumplirse el jubileo o el yobel, él tenía que devolver esa tierra a la persona. Y esto me parece que es la práctica más justa y más inteligente de una sociedad moderna, porque precisamente esto era lo que permitía que nunca un israelita iba a ser desprendido de sus propiedades. Un israelita nunca iba a quedar desamparado. Lamentablemente, cuando las sociedades comienzan a cercar al pueblo de Israel, Israel termina asumiendo prácticas de otros pueblos y termina tomando prácticas de otros pueblos, y hoy lamentablemente todo ese conocimiento se ha perdido. Me gustaría agregar algo y una reflexión, ¿no? Recordamos cuando las murallas de Jericó cayeron, o sea, cuando uno empieza a entender estos ciclos, uno empieza a entender las profecías y a veces cosas que nosotros decimos extrañas, ¿no? Pero falta que tenían todo el sentido, puesto que, por ejemplo, si ustedes han leído acerca de este pasaje, acerca de las murallas de Jericó, recuerdan de que dice que durante 6 días dieron una vuelta y el séptimo día dieron 7 vueltas, lo cual nos está llevando a entender que eso. Otra cosa muy importante, y es que en el Joel, pues uno a veces como que pensaría de pronto en su carnalidad, decir, pues entonces, ¿qué sentido tenía vender? Y entonces el que no tenía nada, entonces cada 50 años iba a volver a quedar sin nada, ¿no? Pero entonces esto, la verdad, creo que es estudio más amplio, ¿no? Pero sí, claro. Explicar un poquito. Sí, claro. Vuelvo y resalto el tema. Vamos a entender que sobre la descendencia de Abraham hay una promesa, y él dice: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Esa tierra estaba en manos de cananeos, y los cananeos no tenían derecho sobre esa propiedad, porque desde los tiempos de Noé esa tierra le pertenecía a Shem, el hijo de Noé. Pero Canaán se había usurpado esa propiedad. Por eso el Eterno, haciendo justicia, le dice: a ti y a tu descendencia daré esta tierra, porque la tierra es de él, la tierra es del Eterno. Por eso, cuando los saca desde Egipto y los lleva por el desierto, en el desierto él los va formando y les va dando sus leyes y les va enseñando cómo tienen que comportarse, cómo tienen que asumir la política de administración del Eterno. Cuando entran a la tierra prometida, él los apoya en las luchas, e Israel entra en guerra con todos estos pueblos cananeos, y él les quita el derecho sobre esa posesión. Y por eso esa posesión era del Eterno. El Eterno era el dueño de esa posesión, y él se la entregó a su pueblo Israel. Y por eso él estableció unas leyes, y dentro de esas leyes precisamente quedan articuladas todas estas cosas que ahora estamos entendiendo, que en realidad la palabra del Eterno no es un libro de religión, ni era un libro para rezar, era un libro para establecer un reino, y el reino del Eterno, y es un libro de justicia y de leyes.
Esto nos está permitiendo entender todas estas cosas. Bien, ya con este criterio entendido, pasemos entonces a continuar con el tema. Ahora es más claro, quiere decir que el periodo de la humanidad, según la legislación del Eterno, es 120 ciclos, es decir, 120 Yobel. ¿Qué quiere decir? Que si un Yobel son 50 años, 120 Yobel son 50 por 120, o sea, estamos hablando de 6.000 años. 6.000 años son una equivalencia al número del hombre, que es el número 6, porque el día en que fue creado fue el día sexto. Vamos viendo la corresponsabilidad que hay entre los temas que estamos viendo y el plan del Eterno, lo que significa que estamos a pocos años de un Shabbat milenial. ¿Por qué lo digo? Hagamos cuentas. 2.000 años hay desde Adán hasta Abraham Avinu. Abraham Avinu significa nuestro padre Abraham. 2.000 años desde Abraham hasta Yeshua, y desde Yeshua hasta nuestros días, 2.000 años. Ahí están los 6.000 años. Vamos a detallarlos con más criterio. El evento que selló la misión que Yeshua vino a hacer en esta tierra fue precisamente su resurrección, porque en la resurrección él triunfó y logró restablecer el pacto que había hecho el Eterno con su pueblo Israel. Y eso ocurrió en el año 31 de la era común, porque en el año 31 fue cuando murió Yeshua HaMashiach. Si a este año 31 le sumamos 2.000, esto quiere decir que en el 2031 se estaría completando el ciclo de 6.000 años. Y esto quiere decir que desde el 2031 en adelante ya estaríamos ingresando al milenio. Bien, entonces con esto vamos a entrar a este capítulo. Ya hemos entendido los tiempos, ya hemos entendido toda la legislatura del Eterno. Vamos a entrar a explicar el término de los nefilim. En la gráfica vemos una representación de una guerra y en la palabra dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjense bien en esa terminología que está utilizando la Biblia Reina Valera. Varones de renombre. Yo la verdad no le encuentro justicia a ese varones de renombre para explicar lo que estamos hablando, porque precisamente los nefilim fueron personajes siniestros, personajes que afectaron el ciclo de la vida, personajes que influyeron negativamente en la humanidad. Entonces, no son varones de renombre. Lo curioso es que este término está escrito en la Biblia Reina Valera, y la Biblia Reina Valera tiene muchas cosas que nosotros deberíamos entender y que ellos no lo han podido explicar. En primer lugar, la Biblia Reina Valera es un texto que se utiliza como base para la enseñanza de todo el movimiento protestante, o sea, el movimiento que lideró Martín Lutero y que precisamente se presentaba como una fuerza diferente al catolicismo, pero esos textos vienen con unas definiciones extrañas, porque resulta que varones de renombre todavía es algo que vale la pena poderlo controvertir. Y el tema es el siguiente. Me gustaría que ustedes pudieran investigar lo que les voy a decir. Hay una persona o hay una entidad que está detrás, una corporación, más bien, una corporación que está detrás de todos los derechos de las ediciones y de las publicaciones de todas las Biblias en el planeta. Y ese personaje que es dueño de los derechos de edición y de impresión de la Biblia es un personaje controvertido y su nombre, George Soros. Curioso, ¿no? Resulta por demás curioso que un personaje muy controvertido
sea el dueño precisamente de las ediciones de toda la Biblia. Ese varones de renombre, personalmente, no le hace justicia y es un término que no debería ir, porque no fueron, los gigantes no fueron varones de renombre. Para eso, quiero citar el libro nuevamente de Yashar, capítulo 4, dice, y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahweh esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas, y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra Yahweh. Y cada hombre se hizo para sí un Elohim, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes. Ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de... Quiero hacer un alto allí para explicar algo. El hecho, por ejemplo, del ladronicio o de la práctica del robo. Los hombres en ese tiempo, y especialmente el pueblo escogido de Israel, que en ese tiempo pues no existía, pero estamos hablando de la descendencia de Enoch, de esos días. Ellos tenían una práctica, por ejemplo, si alguien acababa de sembrar, por decir algo, no sé, garbanzos, que en esa región es mucho garbanzo, y la persona iba atravesando una población, las personas se le acercaban y todos comenzaban a robarle un puñado de garbanzo. Pero en el hecho de que todos llegaban y hacían eso mismo, en poquito tiempo terminaban acabando con toda la provisión que él tenía. Si este personaje tomaba a uno de ellos y lo llevaba delante del juez, el juez le decía, ¿qué fue lo que te robó? Me robó mis garbanzos. Pero como él llevaba, era un puñado en su mano, por esa cantidad tan pequeña no lo podían juzgar, y de esa manera se quedaba configurado un delito, y los delitos no se castigaban por esas situaciones, y eso era falta de criterio. Y también el personaje que oficiaba como juez era un juez corrupto. A eso se refiere las prácticas de robo que tenían, dice el 18, y sus jueces y regidores, llamados los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a sus congencias, y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahweh, y el Todopoderoso vio que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos, todos los hombres y todos los animales. Aunque este tema ya lo habíamos visto, pero lo traje a colación para que recordáramos este tema. O sea, la mentalidad del hombre era una mentalidad en decadencia y en declive. Y Yahweh dijo, yo borraré al hombre, al cual he creado de la faz de la tierra, si desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que estén en el campo, porque me arrepiento de haberlas. ¿Qué significa esto? Porque es necesario entender esto, porque uno podría decir, bueno, es que los que pecaron eran los hombres, y también porque también se incluyó dentro del juicio a todos los animales, porque todo había sido corrompido. Y todos los hombres que caminaron en las sendas de Yahweh murieron en esos días, antes de que Yahweh trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado, porque esto era de Yahweh, para que ellos no vieran el mal del cual Yahweh habló referente a los hijos de los hombres. Vimos en el anterior estudio que las últimas generaciones, hasta la generación de Noé, comenzaron a descender en su longevidad de vida, y inclusive algunos murieron antes de tiempo, para que cuando se llegaran estos días, ellos no vieran el castigo del Eterno. Y Noé encontró favor inmerecido a la vista de Yahweh, y Yahweh lo escogió a él y a sus hijos para levantar cera, o sea, descendencia de ellos sobre la faz de la tierra. El Midrash, ¿qué dice sobre este tema? Él dice que los pecados de esta generación eran la idolatría. Ellos le decían a Hashem, apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Por qué le debemos rezar? Ellos reforzaban su independencia de Hashem
adquiriendo experiencia en hechicería, abandonaron a su hacedor supremo y servían a sus ídolos. O sea, en este tiempo se enseñaba hechicería. Hasta hoy se enseña hechicería. Y eso nosotros lo vemos a diario. Y esto es un tema que hasta el día de hoy nos viene afectando. Otro de los pecados de esta generación, el derramamiento de sangre. Eran generaciones asesinos, depravados. Era similar a lo que encontramos en la perversa ciudad de Sedom, o sea, Sodoma, como se explicará en la Parashat Vayera, la perversidad de Sedom. O sea, recordemos que este libro del Midrash, un libro de los conceptos rabínicos. Y por último, el Midrash dice que otro de los pecados de esta generación era la inmoralidad. Y es interesante entender cómo describe el Midrash. Estas generaciones rechazaban el mandamiento impartido a Adán, procread y multiplicaos, dado que su meta en la vida era gratificar sus instintos. Trataban de reducir al mínimo el número de hijos que engendraban. Esto explica las atrocidades que prevalecieron. Yo creo que si el que escribió este texto en el Midrash hubiera vivido en este tiempo, se hubiera escandalizado de todas las cosas que se hacen hoy, que son peores a estas cosas escritas allí. ¿Qué es lo que dice? Los hombres tomaban dos esposas, una con el propósito de engendrar hijos y la otra solamente. Se intercambiaban sus esposas, arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y bestias, legalizando de esta manera relaciones prohibidas. Los jueces eran corruptos, hasta los animales imitaban sus caminos corruptos. El perro se unía con el lobo y el gallo con el pato. Bueno, lo que estamos viendo es que estos textos que están reflejando un contexto de hace mucho tiempo, si nosotros los comparamos con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, resulta que hoy en día hay mucha más perversidad que lo que había. Esa perversidad es legalizada, ¿no? Sí, claro, y ya no es tanto siquiera que si usted quiere, ¿no? Es impuesta. Es impuesta. Ahora, lo más terrible es que usted hoy no puede decir nada en contra de este tipo de pensamiento. Hoy una persona perfectamente puede decir, yo soy mujer, pero me identifico como hombre, entonces no le puede decir ella, tiene que decirle él. Y eso hoy en día es normal. Y de esas y muchas otras, pues pienso que si las personas que escribieron el Midrash vivieran en ese tiempo, hace rato se vivieran. Ahora sí, con todo este contexto que hemos visto, vamos a entrar al tema de los gigantes. Vamos a entender si eso fue un mito o una verdad. ¿Qué diferencia hay en gigantes? Este es un tema que nos va a ocupar por lo menos unas 3 o 4 sesiones más,